Esta mañana seguimos dándole continuidad a esa serie de prédicas con las que hemos comenzado el año, interrumpiendo lo que estábamos haciendo sobre los eventos del porvenir, las partes proféticas que todavía han de cumplirse, ¿verdad? Interrumpimos por la situación que estamos viviendo. Necesitamos, ante la situación difícil que estamos enfrentando, hermanos, de escasez, de peligro, de injusticia, de explotación, ante esto necesitamos saber qué consejos podemos recibir de la palabra de Dios para ayudarnos a transitar con éxito este periodo terrible en el que estamos inmersos como nación. Amén. Y como siempre les digo, la Biblia es el manual de instrucciones para una vida feliz y victoriosa. En la Biblia Dios se ha asegurado de darnos todo lo que necesitamos saber para amarlo a Él y servirle como Él manda, no como nosotros creemos. Mucha gente dice, no, yo creo en Dios y me relaciono con Él a mi manera. Bueno, no es a la manera del hombre, es como Dios manda en la palabra de Dios. Es como Él dice en su palabra y en sus términos. Porque imagínense ustedes, si cada quien va a creer en Dios y a servirle según el criterio de cada cual, entonces hubiesen el número de habitantes que hay en la tierra, así hubiese el número de formas de adorar a Dios, y no hay sino una manera, y está en la Biblia. Amén. Porque Él se ha preocupado por hacérnoslo saber. Amén. Porque es un Dios responsable y justo. Y también está allí en la Biblia todo lo que necesitamos saber para vivir felices y victoriosos en todos los ámbitos de la vida, bajo cualquier circunstancia. Porque es muy fácil vivir feliz y victorioso cuando uno está en la buena, sin problema. ¿Es o no es? Cuando estamos en un Morrocoyo, en una playita, o en Aruba, o en Punta Cana, o en Cancún, o en Mérida, en uno de esos hoteles. ¿Quién no está bien así? ¿Quién no está feliz así? En una maquita, con una piña colada sin ron, ¿verdad? En una playa. ¿Quién no está bien así? Hasta el malandro más malandro está bien así. Lo difícil es estar feliz, gozoso y victorioso en una cola en las públicas esperando carrilla, o en medio sol en una cola en un supermercado para comprar la universidad. Eso sí es difícil, hermano, ¿o no? Amén. Eso sí es sobrenatural, tener una sonrisa y un estado de gozo en esas circunstancias. Y la Biblia es el manual de instrucciones para vivir una vida feliz, gozosa y victoriosa, con una sonrisa, bendiciendo a los demás en las buenas y en las malas. Porque el cristiano que se guía por lo que la palabra de Dios dice, es victorioso cuando gana. Y cuando pierde, también. No pierde una. En ese sentido es indestructible y tremendo el Hijo de Dios que vive según lo que la Biblia enseña. Y en la Biblia están algunos lineamientos que nos pueden ayudar a transitar esta etapa difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Sin, como lo enseñamos el domingo pasado, sin caer en el desánimo, porque dijimos lo que produce en el ser humano el desánimo, sin vivir en temor, porque esta situación que vivimos, aparte de que te desanima, te quita el ánimo de trabajar, de seguir adelante, de realizar tus planes. Aparte de eso, también nos llena de temor y de miedo. El desánimo y el temor y el miedo son terribles, nos paralizan, nos lastran, nos ponen de mal ánimo. Amén. No nos permiten realizarnos como individuos, ni realizar los planes que tenemos. Hay un antídoto bíblico para el desánimo y el temor. ¿Cuál es? Para el desánimo, esforzarnos. Y para el temor, ser valientes. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Desánimo en el cristiano no hay. Tenemos que esforzarnos. Si hay que trabajar el doble, se trabaja. Si hay que perderse un poco más trabajando durante el día, se hace. Si tenemos que buscar un segundo trabajo, se busca, pero hay que seguir adelante. Amén. Porque Dios está con nosotros, a donde quiera que vamos
y donde quiera que esté. Amén. Pero es difícil caer en eso. Y también ayuda a recordarnos el valor que tiene el regalo que ya Dios nos ha dado, que es la salvación y la vida eterna. En esta mañana quisiera continuar viendo qué otras cosas dice la palabra de Dios y que podemos tomar para poder atravesar exitosamente con gozo y alegría, sin desesperanza, con ánimo y esperanza en el porvenir, esta situación que estamos viviendo. Porque si nos descuidamos y no hacemos lo que la Biblia dice, amados hermanos, esto nos puede causar un tremendo daño y afectarnos no solo a nosotros, hermanos, sino a veces a los que nos rodean. Y a veces son aquellos que nos rodean y quienes más amamos los que más sufren. Estamos atravesando una situación difícil en el país. Pero como que si esto no fuese suficiente, hermanos, es que el mundo entero, el mundo en el que vivimos, está también atravesando situaciones difíciles. También el venezolano está pasando una prueba tremenda. Porque no solo está una situación difícil aquí en el ámbito económico, social, político, moral, sino que arriba de eso está padeciendo de otros problemas que también padece todo el mundo, que se están dando en todas partes del mundo, que se están viviendo en otros países del mundo, de una u otra manera. Situaciones muy difíciles. Y eso no es una exageración, hermano, ni es un secreto para nadie. O al menos no lo debería ser para aquellos que les gusta ser realistas y objetivos, porque hay unos que viven en un mundo de fantasía. Yo soy realista y objetivo, ¿verdad? Y si se está medianamente informado, sabe que no solo aquí, sino que en otras partes del mundo están viviendo situaciones difíciles. Vivimos sin lugar a dudas en un mundo sumido en el caos, donde lo que se ve y se oye es que, hermanos, guerras, eso es lo que uno ve. Yo veo mucho televisión extranjera. Tengo la bendición de hablar inglés y alemán. Veo mucho programas en inglés, BBC de Londres, CNN y otras, y en alemán la Deutsche Welle y otras. ¿Qué es lo que uno ve? Guerras y rumores de guerra. Aparición de nuevas enfermedades y surgimiento de otras que ya se consideraban superadas. Problemas de orden climático y atmosférico como el calentamiento global, que no puede ser negado, aunque se desconozca si es causado por el hombre o se debe a un fenómeno natural que todavía no se puede explicar nadie. Yo particularmente me inclino por el segundo. Es un fenómeno natural, el calentamiento global no tiene explicación. Como cristiano yo sé qué explicación tiene. Pero eso es una realidad que no podemos negar. Somos testigos, hermanos, del aumento de la violencia doméstica y la violencia de género. La cantidad de hombres que están golpeando y matando a sus esposas es increíble. Televisión española es casi noticia de todos los días esto. Tremendo, estamos viendo un aumento de eso, amados hermanos. Somos testigos también del aumento de la esclavitud y la explotación, tanto sexual como de trabajo. El infantil también. Estamos viviendo y viendo el aumento de la frecuencia y la intensidad de terremotos. ¿Se han dado cuenta? En todas las semanas hay un terremoto fuerte. De huracanes, de tornados, de incendios, de inundaciones en unos lados, en otros lados sequías. Inundaciones y sequías donde antes no se vivían. En Italia, en Alemania, Portugal, el incendio, eso no se había visto antes, no con la frecuencia y intensidad que lo estamos viendo ahora. La exacerbación, amado hermano, la exacerbación del fanatismo y del terrorismo religioso y político ideológico. Porque la gente nomás que habla del fanatismo religioso, pero es que hay un fanatismo también político e ideológico que está surgiendo tremendamente hoy día. La extrema izquierda, la extrema derecha, el crecimiento del pluralismo, del secularismo por un lado, y del misticismo conjugado con mesianismo por otro lado. Estamos viendo el aumento de la inmoralidad, amado hermano. La inmoralidad,
donde se estimula y hasta se glorifica las infidelidades, las prácticas sexuales desordenadas y el homosexualismo. Hoy día a los hombres nos van a hacer creer pronto de que ser homosexual es lo normal y que si no lo somos unos anormales desadaptados. Pronto viene eso. Bueno, solo tenemos que escuchar las letras de muchas de las canciones que están muy de moda y de los bailes que los acompañan. A mí me han contado, como yo no oigo ni veo él, lo debería hacer porque tengo que estar, hermano, como cristiano. Yo no me debo aislar como hacen algunos evangélicos, porque si ahí, ¿no? Porque tengo que vivir en santidad. Hermano, Dios nos llamó a estar involucrados, porque si hay alguien que puede ser luz y sal en las tinieblas, es el cristiano. Nos vamos a meter detrás de los muros de la iglesia donde están los santos. Cuando vamos a predicar no sabemos cómo, ni podemos responder a los retos que nos plantea la gente, porque no estamos palpando el pulso de lo que hoy se está dando. Me han dicho unas mamás en los colegios que no son creyentes, que se han quedado asombrados con las hijas, cuando las hijas pequeñas les vienen cantando letras que escuchan otras niñitas o en los celulares, de cómo tener relaciones sexuales para adelante y para atrás, o cómo tener ciertas relaciones también de este tipo que son altamente inmorales, y se lo saben de las letras de unas canciones que cuando me las dicen, a mí me asombra que a estas mamás las tienen en terror. Eso lo estamos viendo hoy, hermano. Estamos padeciendo ese caos, aparte, como que si no tuviéramos suficiente con lo que tenemos. La inestabilidad, el desorden y la incertidumbre que hay hoy día, más que nunca a nivel económico y financiero, junto a la especulación y a la corrupción, el resurgimiento de ideologías de extrema izquierda y de extrema derecha, así como de los nefastos nacionalismos. Ustedes saben que en Austria ganó la ultraderecha ultranacionalista hitleriana, y se salvó Francia de milagro y Alemania de milagro. Pero hay otros países donde esto se está surgiendo, y en otros lados de ultraizquierda, de promover las ideologías marxistas, que el hombre es bueno, que la propiedad es del diablo, que tener plata es malo. Bueno, pues los bobos de abajo, porque los de las élites viven como ricos. Esto lo estamos viendo más que nunca. El recrudecimiento de las injusticias sociales y las crisis de hambruna y de refugiados. ¿Ustedes habían visto eso en la historia humana? Pocas veces se había visto esto en la historia humana como se está viendo hoy. Y yo me la mantengo informado de historia. Porque hay mucha gente que me dice, pero esto siempre ha ocurrido. Sí, pero si has conocido la historia, sabe que si bien es cierto que esto ha ocurrido antes en la historia, hoy se ha dado con una intensidad nunca antes vista, y además todos juntos al mismo tiempo. Esto nunca se había visto en la historia. La escalada de la conflictividad, hermano, entre árabes y judíos, y el peligro latente de guerra caliente entre palestinos e israelitas por el estatus sociopolítico de Jerusalén. Esto es lo que uno ve. Y eso también puede traer angustia. Y ciertamente nos afecta. El calentamiento global nos afecta. El resurgimiento de las ideologías nos afecta, de los extremismos nos afecta. La incertidumbre económica mundial nos afecta. La caída de los precios del petróleo, díganos si no nos afecta. Eso es lo que vemos. Entonces, hermano, como que si fuera poco, sumado a los problemas que tenemos en Venezuela por lo que estamos viviendo, añádale. Y podemos afirmar, sin exagerar, que estamos viviendo en un mundo caótico y conflictivo tremendamente. Y podría seguir aumentando la lista. Pero lo importante y curioso de todo esto es que al ver las noticias o leer los periódicos hoy día, pareciera que estuviésemos en realidad leyendo el libro de Apocalipsis, que aparece en la Biblia, o el mensaje que Jesús dio en Mateo capítulo 24, y que para recordar y ponernos en perspectiva quisiéramos que juntos lo leyéramos a continuación. Mira lo que dijo el Señor en Mateo 24, en los versículos que acá están, y quiero que lo leamos juntos. Fíjense, si esto le pasó hace 2000 y pico de años, como señales a las que debemos estar nosotros atentos para ver que su segunda venida está cerca. Decía así: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Hay ciertas tendencias ideológicas políticas que dicen que los que están en ese momento en el gobierno son Jesucristo, o que Jesucristo está con ellos para arriba y para abajo. ¿Es o no es? Y hay muchos que se están autodeclarando Mesías, que son Cristo. Ya el Señor hace 2000 años y pico ya nos lo advirtió. ¿Y qué nos dice? Mirad que nadie os engaña. ¿Y a cuántos han engañado? ¿A cuántos evangélicos nos han engañado aquí en Venezuela? Y añade, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pero eso siempre ha existido. Pero como hoy, con la frecuencia de intensidad y simultaneidad, nunca antes en la historia. Porque yo la historia sé. Y esto lo digo sin ser prepotente ni grilú. Es para dar testimonio de que sé de lo que estoy hablando. Amén. Mirad que no os, miren esa palabra, porque la vamos a necesitar más adelante. Mirad que no os turbéis. De allí viene la palabra torbellino, perturbar, ¿verdad? Turbo, toda esta serie de palabras que vamos a ver en un momento. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Falta más, claro. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Hoy hay enfermedades nuevas y subiendo otras que no existían. No. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será apenas principio de dolores. Porque además muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Díganme si esto es mentira cuando usted ve el canal ese diabólico llamado Enlace. Y usted ve a Maldonado, a Cachuno y este poco de herejes que lo que hacen es pedir cobres y sacarle plata a los pobres incautos cristianos, quizás que con buen ánimo y voluntad los escuchan. Eso no es así. Es nuevo. Nos debe sorprender. No, ya el Señor nos lo dijo hace más de 2000 años en Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Están engañando o no a los cristianos? Hermanos, 999 de 1000 cristianos que conozco están metidos en esta falsedad. Y lo grave es que si no creéis en lo que ellos dicen, si no hacéis pacto dándole cobre, si no pagáis por milagros en las robatónicas, ¿verdad? No recibís sanidad. Si no recibís los mantos apostólicos, estáis perdidos en el espacio. Eso no es. Y añade, y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánta gente dice, no hombre chicos, a mí no me interesa ya más nada ni nadie? Yo no voy a ayudar a nadie, porque la gente vive lo que hace es explotarme y robar. ¿Lo hemos oído o no lo hemos oído? Si yo no fuera cristiano, hermano, yo fuera el primero que llevara la bandera de eso. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí se tumba de plano la doctrina de la predestinación, porque hay un condicionante para ser salvo, si perseveras hasta el fin ante esta realidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando determinamos por la Escritura y por el estudio exegético del término fin del mundo, que se va a dar el fin del mundo? Después del milenio. Amén. Ya lo hemos estudiado. Hermano, ante un panorama general como este, aunado a lo que ya estamos viviendo en la actualidad como venezolanos que somos, resulta natural que corramos el peligro de ser presa del desánimo, del temor y de la incertidumbre, y peor aún, de la desesperanza, tal como lo hablamos el domingo pasado. Predica, por cierto, que ya pueden bajar de internet en YouTube, metiéndose en YouTube y poniendo Pastor Over Trojone, metiendo el filtro, creo que por mes, y ahí le va a salir de primero la prédica. Expuesto como estamos a esta realidad, hermanos y amigos que me escuchan, ¿qué respuesta? O mejor dicho, ¿qué actitud o qué curso de acción debemos asumir los cristianos verdaderos ante esta situación? La respuesta: debemos escudriñar, analizar, traer a memoria y poner en práctica lo que la Biblia dice.
Tenemos que inocularnos con los diferentes antídotos que la Biblia pone a nuestra disposición para no ser afectados por estas cosas. O, si se quiere, debemos aplicar la receta bíblica para vivir una vida feliz y victoriosa ante estas y cualquier otras circunstancias. De no hacerlo, hermanos y amigos que me escuchan, si no dependemos de Dios y confiamos en su palabra, las pruebas pueden convertirse en crisis. Las crisis pueden pasar a ser caos, y el caos puede convertirse en catástrofe. Y si llegamos a este punto, hermano, permitiendo que esto suceda, nuestra vida se verá destruida, y eso afectará irremediablemente a nuestra familia y a todos aquellos a quienes amamos, sobre todo y principalmente a los más vulnerables, que son nuestros hijos. Y es que la palabra catástrofe significa justamente eso, hermanos: destrucción, perdición y ruina. Y preste la atención a esta palabra, que no la estoy usando a la ligera. Cuando yo digo que una prueba puede transformarse en una crisis en un caos, y un caos puede conducirnos a una catástrofe, estoy hablando en serio en base a esto, porque catástrofe, su significado es destrucción, perdición y ruina. Si no hacemos lo que la Biblia dice, no asumimos el implementar lo que la Biblia nos enseña, en esta situación se nos puede destruir la vida y los planes. Podemos llegar a la perdición de nuestra salvación y a la ruina completa de todo lo que significa nuestra familia y lo que poseemos. Este significado, por cierto, nos llega al castellano desde la palabra griega, desde el cual también heredamos la fonética, ya que la palabra catástrofe proviene del griego, justamente también catástrofe. Me perdonan que no lo traduje, se me quedó en el griego, estos son garabatos para el que no conoce griego, pero catástrofe viene literalmente del término griego catástrofe, cambia solamente el acento. Y catástrofe está compuesto de dos términos, es una palabra compuesta de otras dos palabras, y ya van a ver por qué enfatizo esto. Catástrofe está formado por la primera palabra, la preposición katá, que significa en este caso sobre sí mismo, y la palabra estrofao, el verbo de estrofé, que significa girar, voltear. Girar, voltear, una especie de revolución, como un tornado, como un tronco. Y eso destruye cuando se unen las dos palabras. Esta palabra aparece, amados hermanos, en el Nuevo Testamento 2 veces, en los siguientes versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice: recuerda el ejemplo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la catástrofe de los oyentes, es decir, para la destrucción, para la ruina, para la perdición de los que se enfrascan en eso. Amén. El otro versículo donde aparece la palabra es catástrofe, o catástrofe en griego. Y si continuó por destrucción, por catástrofe, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a lo que habían de vivir impíamente, sigue la historia, pero lo que me interesa es el uso de la palabra. La palabra aparece en la Biblia con este sentido de destrucción, de perdición y de ruina. Palabra importante, ¿eh? Caos, por su parte, no significa ya destrucción. Caos significa desorden o confusión. De manera, hermanos, que si no buscamos refugio en Dios, procuramos depender de Él y no confiamos
de verdad en su palabra, en la Biblia, el Espíritu Santo que nos ha sido dado no va a poder llevar a cabo su obra en el creyente con la libertad y la eficacia que Dios quiere. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? La principal: consolarnos, porque es el nombre principal que Dios le dio al Espíritu Santo. No podrá traer consolación en medio de las circunstancias adversas. Correremos el riesgo entonces real de terminar no solo desanimados, temerosos y sin esperanza, sino que además, y peor aún, confundidos, mentalmente turbados o perturbados, con nuestros pensamientos desordenados y sin coherencia, y finalmente destruidos emocional, física, mental y espiritualmente, lo cual hace ruinas nuestro carácter, y es el carácter el que determina la forma en que vamos a asumir la realidad que nos rodea. Por eso es que me gusta, amados hermanos, algo que leí hace algún tiempo y que decidí escribirlo y pensar en él y quiero compartir con ustedes ahora. Vigila, hermanos, tus pensamientos, pues estos son las bases de tus convicciones. Lo que piensas es la base de lo que crees, de tus convicciones, y tus convicciones son los que le dan fundamento a tus valores, y tus valores se van a transmitir en las actitudes de vida. Si eres un inmoral, vas a tener una actitud inmoral. Si tienes el mentir como un valor de tu vida, vas a vivir mintiendo. Tus actitudes se van a transmitir, a traducir en palabras, y tus palabras en acciones. Tus acciones se van a transformar en hábitos, lo vas a comenzar a hacer sin darte cuenta. Y tus hábitos son los que van a conformar tu carácter. Y es ese carácter el que va a determinar tu destino. Amén. No está en la Biblia, pero es, en mi opinión, bíblicamente coherente lo que aquí se dice. Cuidado con los pensamientos, porque ellos van a formar tus convicciones y van a determinar tus valores y van de esta manera a determinar tu actitud, lo que hablas, lo que haces, hasta que se convierte en costumbre, forma parte del carácter, y eso va a determinar si te vas para el cielo o te vas al infierno. Tan sencillo como eso. Amén. En virtud de esto quisiera compartir con ustedes los siguientes pasos que podríamos denominar como los ingredientes esenciales que forman o constituyen la receta bíblica para superar las pruebas, dificultades y aflicciones. Una receta, hermano, bíblica para superar esto que estamos atravesando es lo siguiente. Número 1, ante todo, mantener la calma. ¿Cuántos han estado en una cola ahora para poder comprarlo y después se acabó? Tendemos a perder la calma, ¿verdad? Tremendamente dañino. Nos puede desanimar, nos puede destruir, confundir, desordenar el día. Segundo, no perder nuestra confianza en Dios, en su misericordia, en su amor, en su fidelidad. Número 3, hermano, permanecer centrados y enfocados, que nada nos saque del camino angosto, por cierto, que debemos seguir hasta alcanzar el plan, la meta. Ya hablamos de esto en parte el domingo pasado. Número 4, tenemos que ser consistentes, no podemos ser incoherentes, yendo de allá para acá. Mantenernos consistentes, congruentes siempre. Amén.
Número 5, tenemos que ser constructivos. Número 6, tenemos que ser compasivos. No podemos pasar a ser, por la dificultad, tacaños y mezquinos. Compasivos. Número 7, debemos mantenernos conectados, no aislarnos, no dejar de venir a la iglesia porque está difícil la situación. Debemos mantenernos conectados con el Señor, con la iglesia, con los hermanos y con los que nos rodean. No nos podemos aislar. Tenemos que establecer y fortalecer, de hecho, la red de conexiones, porque eso ayuda a veces a resolver situaciones. Aislarnos no es la solución. Ponerte en tu casa a mandar textos por Facebook, por WhatsApp sobre la situación política, que es lo que hacen muchos cristianos. ¿Usted cree que esa es la solución? Se aíslan del mundo y no construyen, no son coherentes, pierden el foco y son un desastre. Caen en crisis, pasan al caos y finalmente la catástrofe les viene encima. Número 8. Tenemos que plantearnos retos, no debemos de quedarnos pasivos, constantemente un reto nos mantiene vivos, nos mantiene alegres, dependientes de Dios, en oración. Amén. Trato de hacer esto. Buscamos en internet, ponemos otra vez los videos, retos nuevos. Ya estamos pensando qué hacer nuevo, ¿entienden? No podemos quedarnos paralizados. No, pues la situación está mal. ¿Para qué voy a poner un negocio si la situación está mal? Estáis listos si pensás así. Y yo entiendo que hay gente que se tiene que ir del país, pero hay unos que no pueden. Nos vamos a quedar sentados, ¿no? Que no se puede, la cosa está mal, hermano, los bachaqueros, no hay efectivo. No, hermano, nuevo reto, vamos a darle la vuelta a eso. Eso es lo que forma el carácter del cristiano, porque sabe que no lo hace en sus propias fuerzas. Lo haces junto a Dios que está contigo. Amén. A donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Número 9. Tenemos que ser comprometidos. Tenemos que comprometernos y cumplir con la iglesia, con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos. Amén. Y por último, tenemos que estar convencidos de todo lo anterior. Amén. Tenemos que estar convencidos. Porque si no, no llegamos ni a la 20 pastelitos ahí en la esquina. Amén. No llegamos ni a la 1. Y en esta mañana quisiera comenzar analizando, pues vamos a analizar bien cada una de ellas. Y dirán, oh, te vas a tardar poco. No, hermano, no vas a tardar mucho. Ya los escucho los pensamientos. Yo te conozco, pastor, sí. Las series tuyas duran 2 años. No, esta vez me comprometo, chico. Dice ahí el paso número 9. Vamos a comenzar con la primera. La primera es supremamente importante, porque ustedes no lo crean. Mantener la calma tiene que ver mucho con la palabra caos y catástrofe. Ante cualquier circunstancia adversa, amenazadora o potencialmente peligrosa y nociva, debemos sobre todas las cosas mantener la calma. Cuando hay una explosión, un terremoto, un incendio, ¿qué es lo primero que te enseña? Mantener la calma. Si caes presa del caos, allí es donde están los muertos. ¿Qué es lo que enseñan en Japón, ante terremotos, en países donde está controlado sobre? Primero, mantener la calma. Si hay una situación difícil en esta iglesia ahorita, mantener la calma. Me tocó en una ocasión, en un estadio, en una situación difícil, hice caso a lo que había aprendido, mantuve la calma y me pegué a la pared. Y la gente corriendo y pasándole por encima de otro. Yo salí tranquilito, después de todo el mundo se medio mató, sin un gran ruido. Tranquilo. Si hubiera explotado lo que iba a explotar, corriendo o parado, fuera un muerto igualito. Amén. Hay que mantener la calma. Amén. Cuando te respondan mal, yo estuve en las pulgas la semana pasada comprando algo, ¿no? La gente ahí es grosera, es verdad que son groseros, ¿no? Pero grosero sí. Y porque le pregunté que si ese kilo de azúcar en verdad contenía 1 kilo,
el hombre me recordó mi árbol familiar y me dijo, si te da la gana, anda a comprar otra parte. Yo he compartido con ustedes que yo vengo de una historia de un temperamento fuerte. Ustedes saben qué hubiera hecho yo antes de ser cristiano. Hubiera ido para la ferretería de mi hermano, que quedaba ahí como a 50 metros, agarro un tubo y se lo meto por las canillas, por lo menos, por falta de respeto y grosero. Pero ahora como cristiano, tragué grueso, mantuve la calma y le dije que Dios te bendiga, hermano. Te iba a comprar unos kilos, no te compro nada. Fue lo único que alcancé a decir. Pero mantuve la calma. Amén. Hermano, mantener la calma, primer ingrediente de la receta bíblica. Y lo dice la Biblia, ya lo vamos a ver. Debemos mantener siempre, y donde quiera que estemos, y bajo cualquier circunstancia, debemos mantener la calma, debemos permanecer calmados. Calma, en la forma en que la entendemos en el lenguaje cotidiano, alude a la idea de tranquilidad, ¿verdad? Quietud, reposo, sosiego, paz, y estar hasta descansado. Está bien en el lenguaje cotidiano, pero según el diccionario de la Real Lengua Española, este no es el significado primario de calma, y yo me quedé asombrado con eso. Los significados que les dije anteriormente, tranquilidad, quietud, reposo, sosiego, paz, son los significados secundarios, terciarios, por metonimia. ¿Qué quiere decir metonimia? Aplicando la causa o el resultado de algo que es más importante. Calma, en el rigor de su significado, tal y como usted lo encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, es el estado de la atmósfera cuando no hay viento ni tempestad alguna. Ese es el significado primario. La palabra calma nos viene del ámbito de la climatología y la meteorología, aunque parezca increíble. Calma podría entenderse entonces como la ausencia o cesación de algo malo. Repito el significado, pero lo he debido escribir en una diapositiva, pero lo voy a repetir. Según la Real Academia, calma es el estado atmosférico cuando no hay, es decir, en ausencia de vientos o tempestades. Cuando no hay viento y tempestad tenemos calma, y ahí el significado primario. Por lo tanto, es la ausencia de algo malo. Y cuando hay ausencia de algo malo, ¿qué tenemos? Tranquilidad, quietud, reposo, sosiego y paz. Amén. Es el tercer significado, el significado terciario. Amén. En el Nuevo Testamento, el término griego que expresa la idea de calma, por cierto, no se encuentra como sustantivo, no se encuentra calma, se encuentra el verbo calmar, y expresa siempre el significado primario y secundario que da el diccionario de la lengua española. Es decir, cuando se usa en la Biblia calmar como verbo, hace referencia a la ausencia en la atmósfera de ventarrones o de tempestades. Y miren que las únicas 3 veces que aparece en la Biblia, en esos 3 versículos, miren de lo que habla. El viento y la tormenta. Ajá. Mateo 14:32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Porque el término va pegado con la situación atmosférica y el clima. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó. Ahí está la palabra. Y se calmó, cesó el viento y se hizo gran bonanza. Marcos 6:51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y se asombraron en gran manera y se maravillaron. Ahora bien, ¿por qué es importante para los fines de esto que estamos hablando esta acotación? ¿Y por qué está de primero el mantener la calma?
Porque en presencia de condiciones climáticas malas o adversas, existe siempre perturbación atmosférica, turbulencias, torbellinos, como los producidos por los vientos fuertes y las tormentas, con su respectivo efecto. Cuando hay mucho viento, el efecto se ve en las olas del mar y lo sufren las embarcaciones que están en ese momento en el mar. Y eso produce en el barco, pero el que está dentro del barco va a padecer también de esa falta de calma, ¿verdad? Va a haber una perturbación, va a haber un torbellino en la mente y en el corazón. Y eso, torbellino, perturbación en la mente o el corazón del ser humano, en la Biblia recibe el nombre de turbación. Anote eso. ¿Se acuerdan cuando Marcos dice, no os turbéis? Hace referencia a él. Turbación, amado hermano, denomina la Biblia un torbellino de pensamientos, de sentimientos, de emociones que producen angustia, temor, estrés, inseguridad y desesperanza. Cuando estamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos, hermano? Una tormenta, un huracán, un ventarrón, ¿verdad? Que hace que gire todo a nuestro alrededor y nos confundamos, se desordene lo que pensamos, perdemos los estribos. Amén. Mantener la calma equivale entonces, en términos bíblicos, a tener ausencia de turbación en nuestras vidas. Y nadie mejor que Jesucristo para hacer cesar cualquier torbellino, cualquier turbulencia, cualquier turbación en nuestro ser. Amén. Amén. No importa los vientos, los huracanes y las tormentas que podamos enfrentar en esta vida. Si Jesucristo está con nosotros dentro de la barca, Él traerá siempre la calma. Pero tenemos que asegurarnos primeramente que el Señor Jesucristo en verdad se encuentre al mando de esa barca, como capitán, como conductor, como director y jefe de ella, como el Señor, que es lo que todo esto significa de nuestras vidas. Y al igual que los discípulos en la historia de la barca, en medio de la tormenta, allá en el mar de Galilea, en esa noche, hecho que se nos narra en Mateo 8, versículos 23 a 27. Al igual que ellos, nosotros también debemos aprender lo que aquí sucede. Por eso les quiero invitar a que leamos juntos ese pasaje. Están viendo la conexión, calma, turbulencia, turbación, torbellino, ser turbado. Entrando él en la barca cuando llegó la noche, lo que está entre corchetes es lo que dicen otros evangelios. Yo hice como un compendio de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, poniendo en uno lo que otros dicen, ¿ok? Para hacer más rica la narrativa. Entrando él en la barca cuando llegó la noche, o sea que era de noche. Ya no era como hoy que había bombillos y baterías. Todo debió ser oscuro. Sus discípulos le siguieron. Pero mientras navegaba, él se durmió. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, de tal manera que se anegaban. Pero él seguía durmiendo. Se hundía. Y los discípulos vinieron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos. No tienes cuidado que pereceremos. Es decir, no te importa que nos vamos a ahogar, Señor. Mira la tormenta, nos estamos ahogando, el barco se hundió, lo que estás haciendo es durmiendo. ¿Qué te pasa, chico? Despertate. Esta es la Biblia en maracucho. Y el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Están haciendo la imagen de por qué esto está aquí en la Biblia. Esto fue escrito para momentos como el nuestro hoy. Esto fue escrito pensando en los maracuchos y los venezolanos hoy. Entonces, levantándose, ¿qué hizo el Señor? Reprendió los vientos y el mar y cesó el viento, es decir, trajo la calma y se hizo gran bonanza
Y los hombres se maravillaron asombrados diciendo, chico, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tenemos que creer y confiar en el Señor, sabiendo que Él está en control de la barca, de la atmósfera, de los vientos, de las tormentas, de todas las cosas, porque no hay nada imposible para Dios. Porque Él es quien los creó y a su voz obedece. Creemos en Él. Aunque sintamos que nuestra barca se anega y se hunde, el Señor nunca nos va a dejar sucumbir, amados hermanos y amigos que me escuchan. Y si clamamos a Jesús, aún desde el centro mismo de las tormentas y de los vientos de nuestra vida, Jesús siempre traerá a nuestro ser la paz y nos va a proveer también de la tranquilidad, la quietud, el sosiego y el reposo que necesitamos para seguir con esa barca adelante hasta llegar al puerto seguro. Amén, hermanos. En la barca de nuestra vida, a diferencia que los discípulos, no podemos permitir que se debilite nuestra fe, ya que esto hará que perdamos la calma. Y al perder la calma, los vientos y las tormentas producirán torbellinos que harán que comencemos a dar vueltas sobre nosotros mismos, a girar como un trompo, a quedarnos en el mismo lugar. Por mucho que nos movamos, nos vamos como un trompo, se mueve, pero no sale del mismo lugar. Y no avanzaremos nunca a ningún sitio y nos vamos a quedar estancados y atrapados en medio de la tormenta. Comenzará entonces a imperar el desorden en nuestra vida y nuestros planes y metas, sea que tengamos en el futuro, que estemos en ese momento realizando, se tornarán en confusión. Y eventualmente en nuestra vida comenzará un proceso de caos, de desorden y finalmente de destrucción para nosotros y nuestros familiares y a quienes más amamos. Es por ello que real, conceptual y etimológicamente, turbación, caos y catástrofe son sinónimos. Amén. No debemos permitir nunca que nuestra mente, con todos sus pensamientos y razonamientos, y nuestro corazón, con todos sus sentimientos y emociones, se turbe. No podemos dejar que eso nos turbe. Amén. Amén. Debemos confiar siempre que Jesús está en control y que Él nunca nos va a dejar perecer. No importa la tormenta y el viento. Es por ello que uno de los pasajes más consoladores, hermosos y conmovedores de la Biblia comienza con esta frase: no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo podemos traducir eso entendiendo la perturbación? Que no haya en tu corazón un torbellino desaforado, desordenado, de pensamientos, sentimientos y emociones. No podemos permitir eso. Tenemos que permanecer en calma. Calma. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque si creéis en Dios, tenéis también que creer en mí. ¿Creen ustedes en verdad en Dios, amado hermano y amigo que me escuchan? Si su respuesta es positiva, entonces tienes que creer y confiar en Jesucristo. Turbación, como hemos dicho, implica la existencia de vientos fuertes, de tormentas destructivas en nuestra vida. Nos habla de problemas, de aflicciones, ataques y pruebas de todo tipo. Nos habla de turbulencias, de perturbación. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan, acá o por medio de la internet, hay vientos y tormentas golpeando y azotando tu corazón y tu mente en estos días. Muy probablemente la respuesta es sí. Por eso te pido
que leamos juntos el pasaje completo donde aparece esta hermosa frase que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y voy a pedir que lo lea en su propia Biblia y me acompaña y lo subraye y lo resalte o póngale una marca y léalo y reflexione en eso cuando vea que está perdiendo la calma. Juan capítulo 14, voy a leer de los versos 1 al 4 y con esto termino. ¿Lo tiene? Juan 14, 1 al 4 dice así. Pongamos atención. No se turbe vuestro corazón. Y yo le diría, no se turbe tampoco vuestra mente. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre, miren la esperanza que da Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y en efecto se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis cuál es el camino. Hermano, no se turbe en vuestro corazón, lo dice el Señor. No mientras estaba en un resort en Cancún, o en Copacabana, o en Punta Cana. El Señor pronuncia estas palabras, habiendo dicho unos minutos detrás lo siguiente: ahora está turbada mi alma. Y después de estas palabras, lo que iba a enfrentar el Señor era Getsemaní, donde fue capturado para ser llevado a juicio y de allí condenado a la cruz. Qué curioso que habiendo él dicho estoy ahorita turbado y sabiendo que él iba a la muerte, es capaz de decirle a sus discípulos, igual que nos lo dice hoy día: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y luego nos da la esperanza de que ha preparado un lugar para nosotros en el cielo y que va a venir un día a llevarnos allá, para que donde Él está nosotros también estemos con Él. Yo me recuerdo, no sé si ustedes vieron El Mago de Oz y el contexto, cómo se lleva a la casa a Dorothy. Por cierto, un tornado. Y luego de estar en ese sitio aparentemente maravilloso y no en Arkansas donde ella vivía, una vez que vuelve, recuerda la frase de Dorothy: there is no place like home, en inglés. No hay un sitio como el hogar. Hermano, y es curioso que cuando estamos más turbados y llegamos a nuestro hogar, sentimos calma, ¿verdad? El Señor tiene un hogar para nosotros. Y el pensar en eso ya nos debe dar por sí mismo calma. Porque tenemos un hogar y no hay lugar como el hogar verdadero. Amén. Esa es la esperanza que Dios da y el ánimo con el que nos dice: no se turbe vuestro corazón. Por todas las razones que hemos dado, más el hecho de que tenemos un hogar donde vamos a tener esa calma pronto, algún día, debe ser motivo suficiente para poder soportar cualquier tormenta y turbulencia que estemos enfrentando. Y esto me trae al segundo punto de la receta: no perder nuestra confianza en Dios. Si confiamos que Jesús está en control, estamos expresando al mundo en que no solo creemos, sino que también confiamos en Dios. Y al hacer esto, tendremos calma, tendremos tranquilidad, tendremos quietud, reposo, sosiego y paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque parezca que estamos perdidos o muertos,
como consecuencia de la tormenta y los vientos. Aun si eso fuera verdad, así como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, así podrá Él también devolver la vida y la esperanza a cada uno de nosotros y además darnos siempre la victoria. Amén. Debemos mantenernos, primero que todo, en calma. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.